El tema con respecto a que Dios nos invita a que anunciemos la buena nueva de salvación, que anunciemos el Evangelio, que prediquemos el Evangelio, que seamos personas realmente dispuestas a que siempre la palabra de Dios sea presentada a toda persona y a toda criatura. Hoy vamos a ver cómo los apóstoles, cómo los profetas, cómo ellos realmente miraban ese tema de la comisión de ir y predicar la palabra de Dios, y eso nos va a inspirar a nosotros para que nosotros también nos pongamos a la misma talla que ellos, para que también nosotros podamos ser de gran bendición para otras personas. Porque gracias a ese actuar, a ese proceder, a esa forma de hacer las cosas, es que yo puedo decir, yo he sido alcanzado. ¿Usted también ha sido alcanzado, hermanos? Amén, ¿verdad? ¿Y por qué han sido alcanzados? Porque las personas que inicialmente en la iglesia primitiva recibieron el mandato, recibieron la comisión de ir a predicar el Evangelio. Yo puedo entonces hacer una ruta, que en mi caso fue mi mamá la que insistió, la que permaneció y que vio la manera de que yo no me apartara de los caminos del Señor. Pero cuando yo puedo decir, ¿y a mi mamá quién le ayudó? ¿Quién fue que la evangelizó? ¿Quién fue la que le testificó? Y después a esa persona yo puedo decir, ¿y a esta persona quién fue? Y así me puedo ir yo y puedo tener la sorpresa grata de poder llegar a un Tomás, a un Pablo, ¿verdad? A un Pedro, que yo soy fruto indirecto de un Pedro, de un Tomás o de un Juan, ¿verdad? Eso es lo sorprendente, porque las personas, los apóstoles, los primeros que empezaron a predicar, de ahí es donde viene la raíz, viene realmente el fundamento de la palabra de Dios. Si ya estamos entonces, por favor, ponerse de pies, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Su palabra dice de la siguiente manera: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Nuestro buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, me es impuesta necesidad, Padre amado, de poder predicar tu palabra, de poder anunciar la buena nueva de salvación. Así, Padre, para todos mis hermanos, yo sé, mi Dios, que el predicar también viene a ser una necesidad para cada uno de ellos, porque hay en nuestro interior un fuego consumidor, que es la palabra, mi Dios, obrando en nuestros corazones, que quiere también expresarse, que también quiere salir para que todas las demás personas puedan saber de ti, puedan saber de tu palabra. Padre, que hoy la palabra de Dios venga a ser refrescante, venga a poner un ejemplo, Padre, de aquellos hermanos, aquellos hijos tuyos, aquellos que pusieron un fundamento firme, donde creyeron realmente a tu palabra y fueron fieles, Padre eterno, en anunciarla. Que también nosotros podamos ser fieles, Padre, de anunciar tu palabra en este lugar donde tú nos has puesto. Este es nuestra Jerusalén. Este es el lugar donde daremos testimonio. Este es el lugar donde cuando estemos contigo nosotros daremos respuesta de qué hicimos en este lugar y cómo realmente fuimos obedientes al mandato tuyo y a la comisión tuya. Gracias, Padre, por todo. Yo sé que todos mis hermanos, incluyéndome a mí, ponemos nuestro corazón, Padre, para que podamos recibir tu palabra y podamos atesorar tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. He tomado el título del mensaje de hoy del mismo pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 9, 16, versículo 16, y le he puesto: me es impuesta necesidad. Miren qué expresión de Pablo, donde él define cómo es que él ve lo que es el predicar la palabra de Dios, en lo que es el anunciar la buena nueva de salvación, el tener un corazón agradecido con Dios, el hecho de que hubo alguien que se dispuso de su tiempo y también de su paciencia para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar salvación y que cada uno de nosotros pudiéramos recibir la palabra de Dios y ella pueda venir a ser de gran bendición para nuestra vida. La actividad de evangelizar fue dada en comisión, o sea, nos ha sido comisionado. Cuando alguien nos comisiona algo a nosotros, es porque Él tiene autoridad hacia nosotros. Es porque Él realmente ha definido una autoridad bien trazada para cada uno de nosotros y nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de realizar.
Cuando alguien me comisiona a mí, es porque estoy recibiendo autoridad y estoy recibiendo capacitación de parte de esa persona que me está comisionando. Cuando yo trabajo en una empresa y viene el jefe y me comisiona a mí que me haga cargo de una máquina, él no me va a poner a cargo de una maquinaria si antes él esté seguro que yo he recibido capacitación para poder operar esa máquina, ¿verdad? Cuando ya yo he recibido capacitación para operar una máquina, entonces él ya tiene la capacidad de poder darme la orden, darme la instrucción de comisionarme, de hacerme cargo de lo que es la producción, lo que puede producir esa máquina, porque sabe que yo ya tengo la capacidad de poderlo hacer. Ahora bien, cada uno de nosotros ya hemos recibido esa capacidad, porque cada uno de nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo está morando en nuestra vida. Por eso nosotros podemos decir, gloria a Dios, porque yo puedo entonces, puedo evangelizar, puedo anunciar las buenas nuevas de salvación y ayudar a que otros puedan tener el acercamiento con nuestro Dios. Y eso es de gran bendición, hermanos. Uno puede realmente darse cuenta qué de bendición puede llegar a ser uno cuando está evangelizando a alguien, porque nunca va uno a poder cuantificar cómo es que Dios va a usar a esa persona, el cual yo puse mi empeño y mi interés para que ella pudiera ser salvo. Eso es de gran magnitud. Entonces, el éxito se encuentra en el traslado de potestad de parte de Cristo que dio a los discípulos, por consecuencia a la iglesia, del poder recibido de parte del Señor. Esta es una secuencia bien hermosa, porque Cristo dice en su palabra, más adelante en Mateo lo vamos a leer, que toda potestad Él ha recibido de parte del Padre. Y esa potestad lo ha transferido y lo ha trasladado a cada uno de nosotros. Entonces yo estoy siendo potentado de tal manera que eso me debe de llevar a mí a tener esa capacidad para poder realizar de buena fe y de buena obra cada una de las cosas que Dios me encomiende. Entonces, gracias a los que obedecieron en que usted y yo somos salvos, hemos sido alcanzados. Si no se hubiera dado ese trabajo, esa labor, ese esfuerzo, yo no estuviera en este lugar. De repente ya estuviera muerto por malos caminos que haya tomado, o de repente me encontrara en otra situación muy diferente a la que tengo ahorita. Una persona no gozosa, una persona no llena de paz, porque la paz la he recibido de parte de Dios, y yo sé que es el ejemplo de cada uno de ustedes con respecto a esa paz que se puede sentir en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esa paz de parte del Señor, mis hermanos? Que Dios bendiga siempre esa paz morando en nosotros. Entonces, unámonos a todos los obedientes, aquellos que han obedecido este mandato, evangelicemos a nuestros familiares, evangelicemos a nuestros vecinos, evangelicemos a nuestros amigos. Hay tanto a nuestro alrededor el cual nosotros podemos dar de sí para que ellos puedan ser bendecidos, para que ellos puedan recibir de la gracia del Señor, para que ellos puedan saber que lo que está obrando en nosotros es una gran riqueza, algo grande, algo sorprendente. Pero para eso hay que ponerle pasión a lo que es el Evangelio de Dios. Porque Pablo decía, Pablo era tan apasionado, él realmente estaba tan convencido de lo que estaba obrando con él, porque decía, yo no me avergüenzo de este Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque es poder de Dios, dice. Pero poder para aquel que realmente le reciba, para aquel realmente que le busque a Cristo. Pero para aquel que le rechace, no vendrá a ser ningún poder. No va a venir a operar nada, no venir a transformar nada, porque es necesario que ese poder venga a morar en nosotros. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y miráramos lo que Jesucristo habló en ese momento, en ese instante, y dio la instrucción para que cada uno de nosotros podamos ir y predicar el Evangelio. Hoy me gustaría que pusiéramos atención a lo que Dios realmente está diciendo en nuestra palabra, porque es para nosotros. Es para que nosotros también hagamos esa obra, hagamos ese trabajo, y no digamos que el Evangelio venga a ser algo opcional que podamos decir, a ver si lo pienso, a ver si lo hago, a ver si llegado un momento me queda tiempo para poderlo realizar. Entonces Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo no nos ha dejado solo. En esta labor es una labor preciosa, de tal manera que Él está con nosotros, al lado de nosotros, aquí pegado a nosotros, ayudándonos para que nosotros podamos hacer esta actividad de la cual Él nos está encomendando. ¿Qué es potestad? Ahí es donde uno se pregunta. Dice la palabra de Dios que Él ha recibido potestad y esa potestad la ha transferido a nosotros. La forma figurativa que nosotros podemos ver la potestad es de la siguiente manera. La soberanía de un pueblo, de una nación, ¿sí? Da soberanía a una área, a un territorio del cual él lo tiene bien trazado y bien definido. Esa potestad de esa soberanía la transfiere el gobierno a sus ciudadanos cuando cada ciudadano viene manifestando su esfuerzo, manifestando su sacrificio, viene y presenta una cantidad de dinero para comprar una porción de terreno de esa soberanía que tiene todo ese gobierno, ¿sí? Entonces, cuando usted presenta ese esfuerzo y compra ese pedazo, el gobierno le da la potestad de que usted pueda posicionarse en esa tierra que usted ha comprado, que usted ha puesto en su casa, usted ahí vive, ¿sí? Tiene la seguridad porque la potestad la ha recibido de quien debe de recibirla, que es el gobierno que tiene la soberanía de ese territorio, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que usted transfiere esa potestad, esa soberanía? Usted la transfiere a sus herederos cuando usted viene, en primer lugar, registra entre el registro de ciudadanos, registra que esa persona es su hijo y por ende en el testimonio él aparece como heredero de su propiedad, ¿sí? Ahí ha venido una secuencia de cómo la potestad de posicionamiento de una tierra usted se la ha ido transfiriendo en secuencia hasta llegar a su heredero. De Cristo, o esa figura espiritualmente la podemos ver. ¿Quién es el que tiene la soberanía de la creación? ¿Quién es el que realmente es dueño de todo lo creado y todo lo visto por nuestros ojos? Es nuestro Dios, el Padre, el Creador, el que ha creado todo. Él tiene la potestad de la soberanía de todo, ¿sí? Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros teníamos por la causa del pecado cometido ante la ley moral de Dios. Él es el que nos compró. Él dice su palabra que Él es el que compró un pueblo, y ese pueblo lo compró derramando la sangre de Él en la cruz del Calvario. Entonces Él dio su sacrificio para que Él pudiera recibir la potestad de parte del Creador, para que Él entonces se podría señorear hacia nosotros, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros como hijos recibimos lo que es la potestad de parte de nuestro Padre, ya sea en la parte física como en la parte espiritual, lo único que cada uno de nosotros podemos hacer es nacer en el seno del hogar donde se encuentra esa propiedad que me va a ser trasladada hacia mí. Se me va a dar potestad de que yo también pueda habitarla, yo también pueda tenerla. También nosotros hemos nacido nuevamente en Cristo, somos una nueva criatura. Hemos sido comprados por Cristo, entonces nosotros, esa potestad ha venido también a nosotros. Esa potestad está en nosotros. Esa potestad que habla Jesucristo ahí en Mateo, que está diciendo que toda potestad ha sido recibida de parte del Creador, es una potestad que ha venido hacia mí. Porque yo he doblado mis rodillas, he pedido perdón de mis pecados y Dios me ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ese es el caso de cada uno de ustedes, ¿sí? Ustedes también han abierto su corazón, se han entregado al Señor y ustedes entonces han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Es una bendición saber nosotros que de parte de Dios hemos recibido esa bendición. Hemos recibido esa gracia. Y nos ha sido transferida hacia nosotros. Nosotros, entonces, esa misma potestad está con nosotros. Y lo precioso es que en la parte figurativa que yo les hablaba
de que me hace, mi jefe me pone a cargo de una maquinaria, mi jefe solo me manda a hacerme cargo, pero no está a la par mía. En el caso de Jesucristo es que Él me acompaña, Él me ayuda, Él me capacita, Él se mantiene al lado mío, ayudándome para poder realizar esa obra preciosa de lo que es el anunciar en la palabra de Dios. Y hay instrucción bien clara, donde dice que hay que ir a donde se encuentran las personas, hay que ir a los caminos, hay que ir a los lugares donde se encuentran y poderles anunciar la palabra de Dios y bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha mandado? La palabra de Dios. Esta es la instrucción, la que nosotros podemos darle a las personas para que ellos puedan ser salvos. Y así como nosotros de gracia hemos recibido, así también de gracia nosotros podemos dar de nuestro tiempo para que otros puedan ser salvos. Pero esto de potestad, entonces nos da derecho, nos da poder y nos da también deber, el deber de poder posicionar lo que nosotros hemos podido recibir. El derecho es que Cristo tiene la facultad legal de ejercer mandato hacia cada uno de nosotros para que cumplamos el ir y hacer discípulos. O sea, no nos lo está diciendo otra persona distinta a la cual haya podido o haya autonombrado diciendo que ha recibido potestad de parte de Dios. Nos lo está diciendo quien realmente se lo ganó yendo a la cruz del Calvario y muriendo por cada uno de nosotros. Entonces, el deber es para nosotros el poder aceptar lo que Cristo ya nos ha dado, ya nos ha transferido y lo hemos podido recibir grandemente. Entonces, es una obligación a ejercerla y no se puede rechazar. Así como yo no puedo rechazar la herencia que estoy recibiendo, es un deber para mí recibirla y cuidarla. Así también he recibido de parte de Dios la potestad y el deber de poder anunciar el Evangelio. O sea, que para nosotros los cristianos ya no es una cosa opcional el predicar la palabra de Dios, el evangelizar, el hablarle a mis amigas, a mis amigos de Cristo, para mí es una necesidad, es una obligación, y así es como Pablo lo está viendo para cada uno de nosotros. Entonces, una comisión es dar una orden y es recibir una capacitación de parte de Dios para poder realizar lo que debemos de hacer y lo que debemos de llevar a cabo. Así que el mensaje de hoy es para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que yo debo de hacer esta actividad, yo debo de realizarla, de lo contrario estoy mostrándole a mi Padre que yo no estoy siendo obediente a lo que Él está dando instrucción. Entonces, es hermoso ver a la iglesia ocupada en esto de los desayunos que vamos a hacer, en esto de pensar a quién invitar. Ahí desde ya nosotros entonces estamos contribuyendo para que el Evangelio se anuncie, para que la palabra de Dios se proclame a otras personas y que ellos tengan la oportunidad, igual como nosotros la hemos tenido, para que ellos puedan ser salvos. Dice, me es impuesta necesidad. Para usted también le es impuesta necesidad el predicar la palabra de Dios, el evangelizar. Predicar la palabra de Dios no es solo el acto que yo estoy haciendo en este momento. Predicar la palabra de Dios es anunciar todo lo que Dios tiene preparado para el hombre y anunciar que el hombre debe de encontrarse con Dios y poder vivir una vida santa y agradable con Él. Evangelizar es predicar. Toda aquella persona que hace referencia a su palabra con el propósito que esta persona pueda encontrarse con Dios, desde ya está predicando, ya está pastoreando, ya está anunciando la buena nueva de salvación. Entonces, cuando Pablo está diciendo, me es impuesta necesidad, lo que está evidenciando es a que hay una carencia de algo. Su consecuencia es indispensable para vivir en un estado de bienestar pleno. Pablo está diciendo, si yo dejo de hacerlo, si yo no hago esta necesidad que tengo de predicar la palabra de Dios, entonces yo no vivo una vida plena, no tengo una relación plena con nuestro Dios, porque para él era algo que sentía la verdadera necesidad de poderlo llevar a cabo y hacerlo. Uno se pregunta, pero esa pasión solo Pablo la tenía. No, mi querido hermano. Esa pasión es para nosotros también. Esa pasión es para los profetas. En Amós capítulo 3, 8 podemos ver
aquel Amós que también tiene una responsabilidad plena con respecto a lo que ocurre cuando Dios habla, cuando Dios anuncia, y que hay una responsabilidad entonces de profetizar y de anunciar la palabra de Dios. En Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Mire qué palabra de parte de Amós, donde dice: cuando el león ruge, y peor si nos encontramos cerca del león, o peor si es una leona cuidando a sus criaturas, a sus cachorritos, es algo de temer, ¿o no es cierto? ¿Qué pasaría con usted si en esa esquina apareciera un león y empezara a rugir? Yo creo que ninguno se quedaría en este lugar. Todos correrían y todos se esconderían y dirían la manera cómo poder librarse de lo que representa un león rugiendo. Entonces Amós hace esa comparación, dice: si cuando se oye el rugir de un león, entonces todos temen, ¿cómo no debemos de temer nosotros cuando Dios habla? Dice Amós. Cuando Él habla palabra y dice, entonces nosotros debemos de profetizar. Ahora bien, hermano, usted le preguntará: ¿pero Dios no me ha hablado? Bien, le ha hablado, ya ha sido revelado, ya todo está mostrado, ya todo está en su palabra. Usted me puede decir: pero hermano, como yo no la he escudriñado, no la he leído. Eso no quiere ser excusa como para decir que Dios ya ha hablado y ya de su boca ha salido todo lo que ha sido revelado. Por eso es la invitación de que todo el que ha recibido a Cristo en su corazón, le es necesario escudriñar la palabra. Le es necesario saber lo que Dios ha puesto y lo que Dios ya ha revelado. Y actuar como Amós y decir: Dios ya reveló, entonces yo profetizo. Profetizar es hablar de Dios. Profetizar es hablar de lo que Dios tiene preparado para el hombre, de lo que Dios ya ha anunciado en su palabra. Eso es profetizar. Y la invitación es para que todo lo hagamos y todo lo llevemos a cabo. Le voy a leer también Jeremías, cómo actuó con respecto a lo que es esto de poder saber que si Dios está hablando, si Dios está mostrando, nosotros debemos de actuar. Y está en Jeremías capítulo 20, versículo del 7 al 9, donde voy a leerles lo que Jeremías también, cómo procedió, cómo actuó y cómo vio realmente la necesidad de que había que profetizar, había que anunciar. Y Jeremías, muchos le dicen el profeta llorón, el profeta que siempre se quejó con respecto a lo que estaba sucediendo. Pero es que realmente tenía razón Jeremías, porque Jeremías era perseguido. Jeremías luchaba con aquellos profetas falsos, aquellos que anunciaban lo contrario a lo que Dios le indicaba a Jeremías que había que hacer. O sea, Jeremías anunciaba de que era un pueblo pecador y estaban apartados de los caminos del Señor. Venía un profeta, un falso profeta, y anunciaba: no tengan pena, Dios dice que lo que están haciendo es bueno y todo está bien, y Él está conforme a la forma que están haciéndolo, ¿sí? O sea, siempre había un profeta que estaba buscando hacerlo, decir lo contrario a lo que Jeremías le daba instrucción de hacerlo. Entonces, ¿cómo dice Jeremías? Y miren, concentrémonos en las palabras de Jeremías y vamos a ver la profundidad, vamos a ver el arrancar de su corazón, lo que él realmente está expresando. Y dice: me sedujiste, dice, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, Jeremías puso resistencia con respecto a evitar predicar la palabra de Dios. Dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. ¿Y qué recibe Jeremías? Recibe violencia y recibe destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, dice Jeremías. En el 9, y dije: no me acordaré más de él. O sea, es un Jeremías cansado de estar siendo perseguido por estar anunciando la palabra de Dios. Pero sigue diciendo: ni hablaré más en su nombre. Pero aquí viene la recapacitación de Jeremías y dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros, mis hermanos.
Esa es la misma experiencia que Jeremías está diciendo, donde le está diciendo a Dios, tu palabra me ha seducido, me ha convencido. Yo puse resistencia, pero tú fuiste más fuerte que yo. Tú me convenciste, tú me sedujiste. Yo realmente cargado y cansado de la opresión de este mundo, de que el mundo siempre me da violencia, siempre me humilla, siempre está atentando hacia mi dignidad, pero realmente había algo en mí que me estaba quemando, que me estaba ardiendo y que no pude soportarlo y tuve que expresarlo. Así es también para nosotros, mis hermanos. Es bueno agarrar este pasaje y personalizarlo. Que no sea Jeremías el que esté hablando, que seamos nosotros los que estemos hablando y que nos podamos meter realmente en carne y hueso para que podamos ver realmente que la palabra de Dios tiene que venir a operar en nosotros como un fuego ardiente que debe de ser sacado, debe de ser anunciado, debe ser exteriorizado. De lo contrario quiere decir que no me he ocupado para mantener en mi corazón la palabra de Dios. De lo contrario quiere decir que yo no he ocupado tiempo para orar, para estar en la presencia de Dios, de tal manera que Él me pueda seducir a mí. Jeremías nos está diciendo, para que nosotros cada día más y más sintamos de ese fuego, debemos de saber muy bien que la palabra va a venir a nosotros y nos va a seducir. Es el momento de que nosotros, cada uno de nosotros, digamos, ¿eso me está ocurriendo a mí? ¿Eso me está pasando a mí? Y si me está pasando a mí, pues orémosle al Señor para que siga creciendo esa palabra en nuestra vida. Para que ese fuego que consume nuestros huesos, consume nuestro corazón, que se pueda crecer en nuestro corazón. Para que nosotros seamos personas apasionadas de la palabra de Dios y anunciemos siempre la buena nueva de salvación. Ese es un reto, hermanos. Ese es un reto para decir, Padre, quiero hacerlo. Padre, quiero sentir ese fuego que sintió Jeremías. Pero ahora bien, hagamos entonces de disposición de nuestro tiempo para que la palabra de Dios crezca en nosotros, para que venga más a nosotros, ¿sí? El cristiano, su vida de creyente no es aquella de solo de nombre, no es aquella de solo decir, mire, yo asisto a una iglesia cristiana, quiere decir que yo soy cristiano. No, el cristiano es aquel realmente que es una carta abierta al mundo y muestra cada día que la palabra de Dios está haciendo ardiente en su corazón y está exteriorizando lo que Dios está obrando en su vida. No soy yo, hermanos, es Jeremías el que nos está dando su testimonio. Es Jeremías que nos está diciendo, Padre, tú me seduciste, ¿sí? Realmente quise poner resistencia, pero tú fuiste más fuerte que yo. Realmente tú me has convencido, dice Jeremías. Ya pusimos a Amós, ya pusimos a Pablo, ya pusimos a Jeremías. ¿Cómo es que era la pasión de ellos con respecto a lo que es el tener la palabra de Dios en sus corazones? Y cómo es que entonces ellos vinieron y hubo como una explosión interna en sus corazones, en todo su ser, para poder exteriorizar todo lo que realmente había ocurrido. Pero ahora vamos a Hechos capítulo 4 y veamos los apóstoles también, cómo es que ellos recibieron la pasión de poder ir y predicar la palabra de Dios. Y doy yo gloria a Dios el hecho que ellos lo hayan hecho, porque yo tengo conciencia de que yo he sido alcanzado por esa misericordia, por ese obrar bien de los apóstoles, el cual ha llegado la palabra de Dios a mí. En Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20, vamos a leer incluso el contexto de cómo se encontraba aquí Pedro y Juan ante el concilio, y a ellos estaban siendo intimidados para que ya no anunciaran el evangelio. Ellos querían detenerlos, ellos querían cerrar sus bocas, ellos realmente dieron un testimonio grande ante ese concilio, donde dijeron que ellos no podían callar. El 18 dice, llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el 19? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros tampoco, hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Para Pedro y Juan, ellos
tuvieron la bendición de poder ver en la gloria de Dios manifestándose de una forma plena en la vida de Jesucristo, en la vida del Hijo de Dios. Pero ahora bien, ¿acaso que en medio de nosotros la gloria de Dios no se ha manifestado? ¿Acaso que realmente yo no puedo decir que mi vida anterior es totalmente opuesta a mi vida hoy en Cristo? ¿Acaso que la paz de Dios no se está viniendo a mi corazón y está refrescando mi vida, del cual yo puedo decir, mira, tú también busca a Cristo y Él realmente se regocijará en ti y se glorificará en ti? ¿Acaso que no hay mucho dentro de mi corazón el cual yo puedo exteriorizar, yo puedo decir? ¿Qué es lo que me va a callar? ¿La vergüenza? ¿Qué es lo que me va a callar? ¿El que se van a burlar de mí? ¿Qué es lo que me puede callar a mí? Nada me deberá callar. Nada me deberá intimidar el hecho de que me quieran decir que yo ya no anuncie las buenas nuevas de salvación. Porque la invitación es para todos. Ahora bien, lo precioso es que cada uno de nosotros internamente en platicar con el Señor, nosotros nos podemos poner a cuentas con Él y decirle, Padre, siento que es poco lo que hay en mí y necesito que realmente lo llene de más. O Padre, realmente siento algo que ya no puede caber en mí, que no lo puedo sostener, no lo puedo retener, porque tú no puedes ser retenido ni siquiera en la diestra de mis pies. O sea, en este mundo no hay nada que lo pueda retener, pero quiero más de ti, porque quiero más hablar de la buena nueva de salvación. Mis queridos hermanos, Dios quiere mostrarnos grandes cosas. ¿Quién lo va a limitar? Nosotros lo limitamos. Nosotros hacemos lo que tenemos, con nuestra fe, con nuestra entrega a Dios, en ponerlo como segundo plano o buscar que llegado un momento, si hay tiempo, entonces yo le voy a dedicar tiempo a la lectura o a la oración. La palabra de Dios nos invita a que seamos sabios y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No me preocuparé por la comida, no me preocuparé por el vestuario. Es cierto, pondré mi responsabilidad, pero sabré muy bien que si encomiendo mis caminos temprano en la mañana, yo sé que todo el trabajo que yo haga en la empresa donde yo trabajo, lo haré de tal manera que Dios obrará grandemente y me bendecirá para hacer bendición a esa empresa. De eso consiste lo que es el caminar con Dios y lo que es con Él. Pero ahora viene otra expresión que impacta nuestra vida. Nosotros no podemos negar de que estas expresiones de Pablo no sean impactantes para nuestra vida. Porque él te está diciendo primeramente, me es necesidad. Me es algo necesario. Es algo que no puedo dejar de hacerlo. Es algo que si no lo hago no estoy viviendo una vida plena. Y también la otra expresión dice, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Ese ay de mí no es tenerle temor, tenerle miedo a Dios. Ese ay de mí no es eso. Vamos a ver la palabra de Dios, cómo nos instruye para que podamos comprender a un Pablo diciendo, ay de mí si yo no lo anunciara. Y si usted quisiera ver en la palabra, ¿qué es lo que dice en Ezequiel capítulo 3? Versículos 17 al 21, probablemente la lectura es larga, pero es hermosa, así como fue hermosa la lectura de Jeremías, donde él está dando su testimonio de que aunque él puso su resistencia, aunque él se cansó de que este mundo lo estuviera atormentando, lo estuviera humillando, estuviera tentando a su dignidad, él fue seducido por la palabra de Dios y él fue llevado a anunciarla y a predicarla. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 a 21, habla claramente cómo es que Dios ve que cada uno de nosotros debemos de actuar con responsabilidad. Dice lo siguiente, y me gustaría también que lo personalizáramos, que no fuera Ezequiel recibiendo de parte de Dios esta instrucción, sino que fuera para mí, para personalmente tomáramos esta palabra y dice, hijo de hombre. Yo le puedo poner que ese hijo de hombre se llama Robin Calderón. Yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Atalaya quiere decir para que anuncies la palabra, para que estés pendiente de la fe, para que estés pendiente que el pueblo pueda buscarme a mí y estar conmigo. Sigo leyendo. Oirás pues tú la palabra de mi boca,
Nosotros ya la hemos oído de la palabra de Dios que ha sido inspirada en la Biblia. Dice, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si yo soy negligente, si yo no le hablo a mis amigos, si yo sé muy bien que alguien está caminando mal con el Señor y yo no lo exhorto a buscar de Dios, la palabra de Dios me dice que su sangre se me demandará a mí. El versículo 19 dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí viene la parte de que nos quita la responsabilidad Dios, el hecho de poder haber evangelizado a nuestro amigo, aquel amigo que no camina con Dios, pero si él realmente en su libre albedrío no toma acción para buscar de Dios, ya es responsabilidad de él. Sigo leyendo el 20, porque es hermosa la palabra, como Dios habla a cada uno de nosotros y nos dice, si el justo, o sea, aquella persona que ya es cristiana, aquella persona que ha sido justificada, uno que sea uno de nosotros, podemos decirlo, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea, cometiere pecado, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si uno de nosotros, llegado un momento, le está ejemplificando aquí Dios y dice, él cometiera una maldad, cometiera un pecado, pero nosotros, teniendo conciencia de que esta persona está caminando caminos que no conducen a la patria celestial y nosotros no lo amonestamos, dice su palabra que esa sangre será demandada a nosotros. El 21 sigue diciendo, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ese es el proceder del cristiano. Entonces no digamos que el evangelio es opcional para nosotros. No se puede decir. Es cierto, algunas personas podrán dedicarle más tiempo para la predicación, para la evangelización. Pero ahora bien, cuando yo me tomo un tiempo para platicar de cosas de la vida con mi amigo, con una vecina, ¿por qué no aprovechar el tiempo en vez de desperdiciarlo por cosas que de repente pueden esperar? ¿Por qué no ocuparlo para hablarle de Cristo? Para hablarle de mi testimonio. Para hablarle así como Jeremías diciendo, fíjense que por más que yo quiero separarme de Dios, Dios me seduce. Dios me invita a acercarme más a Él. Dios me invita a que Él realmente pueda crecer en mí. Hablemosle de Cristo. No cerremos nuestra boca. No seamos de aquellas personas que realmente buscan la manera que las personas no se enteren que somos cristianos. Vivamos una vida plena en el Señor. Realmente debemos de comprender que la palabra de Dios nos invita a que actuemos como esos profetas, como esos apóstoles, y que Ezequiel 3 nos diga realmente claro cómo es que Dios ve la falta de desobediencia. Cómo es que Dios ve que si le desobedecemos, qué es lo que realmente viene a lo que es la parte de Dios. Yo no estoy hablando de salvación. Todos somos salvos. Todos tenemos la dicha de haber recibido por gracia la salvación. Yo estoy hablando de una vida cristiana de responsabilidad. ¿Sí? La palabra de Dios nos está invitando de que seamos cristianos, pero no solo de nombre, sino de actuar, de proceder, de dar testimonio. ¿Sí? Una vida cristiana que realmente pueda dar la honra y la gloria a nuestro Dios, que eso es lo que realmente nos atrae. Ahora bien, les leo por ustedes para que nosotros sepamos realmente lo que dice Santiago, y en el capítulo 5:20 dice de la siguiente manera: si sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitudes de pecados. Mire qué preciosa la palabra.
nosotros debemos de saber de que si nosotros hacemos volver al pecador de su mal camino y que camine con Dios, entonces nosotros hemos ayudado para que esa alma no se pierda en el castigo eterno. Esa es una gran responsabilidad, hermanos. Uno de los programas con respecto a lo que es los pasos del maestro, habla de la responsabilidad de aquel bombero que llegado un momento viendo que se está quemando una casa, él viene y atiende, él se preocupa por hacer otras actividades y no va corriendo a ayudar a poder sacar a esa familia, sabiendo ellos que el fuego los va a consumir y los va a matar. Entonces nosotros podemos juzgar a ese bombero y decir, qué negligente en el actuar. Nosotros también sabemos muy bien, hermanos, que todo aquel que no tenga la oportunidad de encontrarse con Dios va a un tormento eterno, va a un castigo eterno. Y nosotros somos el bombero que podemos ayudar para que él pueda ser salvo y se pueda encontrar con el Señor. Yo no tengo de qué gloriarme, dice Pablo, con el hecho de tomar el siguiente. O sea, él viene y hace una reflexión, dice, no tengo de qué gloriarme. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esto? ¿Por qué Pablo dice que él no tiene por qué gloriarse el hecho de poder presentar el Evangelio? Hay muchas cosas que no tenemos por qué gloriarnos. Una de ellas puede ser, nadie tiene por qué a mí felicitarme o gloriarse conmigo el hecho de que mientras yo predicaba, yo estuve tomando alientos, yo estuve respirando. Y el hecho que yo respiré quiere decir que se mantiene la vida en mí, ¿o no es cierto? Igual ustedes. Pero nadie me tiene por qué decir, hermano Robin, le doy toda la honra porque el hecho que usted estuvo respirando, usted sigue viviendo. No, yo no tengo por qué gloriarme. Es aquello que la potestad me ha sido a mí, de que si yo no respiro, me es necesario hacerlo. ¿O no es necesario a usted respirar, hermano? ¿Verdad que sí? Le es necesario hacer. ¿Para qué? Para preservar su vida, para mantener su vida. Aquel que ha recibido la potestad, que es Jesucristo, que dice, todas las cosas están en Él, y por Él existen, y por Él subsisten. ¿Sí? Entonces, quien se gloría, el que yo siga viviendo, el que yo siga respirando, es Jesucristo. Yo no tengo por qué gloriarme el hecho de que el que yo respire, se mantenga la vida en mí. Pero sí me es necesario. ¿Sí? Y ahora bien, puedo exclamar, ay de mí si no vuelvo a respirar. ¿Verdad que sí? Ay de mí si no vuelvo a respirar. Así es el Evangelio también. Pablo nos está llevando a una comparación de esa manera, donde está diciendo, yo no tengo por qué gloriarme por evangelizar. Así también yo no tengo por qué gloriarme por respirar. ¿Sí? La gloria es para el Creador, para quien ha dado la potestad. Ahora bien, pero ay de mí si no lo hago. El ay de mí para Pablo es de que si yo no lo hago, caigo en la irresponsabilidad de que otros vayan al tormento eterno, vayan al castigo eterno, y yo no pueda ayudarles para que ellos puedan ser salvos. Ay de mí también, si yo no respiro, ahí termina mi vida, ahí termina todo. ¿Sí? Pero tengo el instinto de seguir respirando, de seguir buscando al Señor. Iglesia, me gustaría que nos pusiéramos de pie. Ya hemos recibido el mensaje de Dios, un mensaje de testimonio, un mensaje realmente de responsabilidad, un mensaje de claridad, aclarándonos Dios en Ezequiel. Ahora bien viene la parte de nosotros. Si alguien quiere doblar rodillas, dóblelas, busque al Señor, encuéntrese con el Señor y platiquemos a solas con Dios. ¿Sí? No tenemos por qué estarle dando cuentas al hombre, pero sí démosle cuentas a nuestro Dios. Él es, si se merece, de poner todas nuestras cuentas y hablarle de la necesidad que tenemos también de predicar el Evangelio de Dios, de involucrarnos a eso. Yo mismo tomaré un tiempo para que yo pueda orar al Señor y pueda clamarle a Él también. Oremos.
Nuestro buen Padre, ayúdanos, mi Dios, para que podamos tomar nuestro tiempo para hablarle al vecino, para hablarle al familiar, para hablarle al amigo, para hablarle al compañero, para hablar, Padre eterno, a todas aquellas personas que yo puedo influenciar, que están a mi alrededor, que están en mi área de influencia, y yo pueda ser un hijo tuyo, Padre eterno, de no solo de nombre, sino que realmente de actuar, de proceder, de dar testimonio, de ayudar y de contribuir, Padre eterno, para poder engrandecer el reino tuyo, Padre eterno, y poder sacar, Padre, de la condenación a aquellas personas que están caminando hacia ese destino. Padre, la palabra me responsabiliza, la palabra me dice que yo tengo potestad, quiere decir que yo tengo el derecho, yo tengo el poder, yo tengo el deber, Padre eterno, de poder llevar y realizar esta obra, y realizar esto que tú me estás encomendando, porque a mí como persona, como ser humano, es que tú has encomendado para que lo hagamos, lo realicemos. No vendrán ángeles a hacerlo, sino que seremos nosotros, esta iglesia que es un cuerpo tuyo, Padre eterno, que puede unirse para poder evangelizar, para poder proyectar, para poder ayudar a otros que puedan proceder al arrepentimiento. Si ellos no toman la decisión después de que la palabra ha hablado a sus corazones, ellos sabrán, mi Dios, pero no se me demandará a mí la sangre de ellos, no se me demandará a mí el hecho de que él no fue salvo, porque yo fui alguien que realmente obré en bien. Ayúdame, Padre eterno, para poder crecer. Ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia en general, Padre eterno, a todos los miembros de la iglesia en general, para que todos, Padre, contribuyamos a enriquecer tu reino. Padre, tu palabra ha sido clara, ha puesto testimonio, ha puesto ejemplo, ha puesto, Padre eterno, también cómo es que tú ves el buen obrar o el mal obrar de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, para ser fieles, para que cuando estemos en tu santo trono podamos ser acompañados, Padre eterno, por aquellas almas que realmente ayudamos a poder encontrarse contigo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, iglesia. Puede sentarse. Ahora tú, mi querido amigo, definitivamente es responsabilidad mía. Me es necesario esta responsabilidad de invitarte a que tú te encuentres con Cristo, invitarte a que tú abras tu corazón para que Él venga a reinar en tu vida. La palabra de Dios ya te ha sido clara, que este evangelio es para salvación, este evangelio es poder, pero es poder para ti si tú realmente abres tu corazón y permites que Dios te transforme, permites que Dios realmente haga cambios en tu vida. Así que si ya estás listo, si has comprendido y quieres caminar con el Señor y recibir este poder, de este deber y de este derecho, entonces si sabes orar, inclina tu rostro y empieza a platicar con Dios. Si no, esta oración puedes tomarla, y si lo haces de corazón, tú puedes encontrarte con Él. Así que inclina tu rostro y repite esta oración después de mí. Bendito Dios y Padre eterno, tu palabra me ha sido claro de que este evangelio es para salvación de mi vida. Y por ello pido perdón de mis pecados, de mis acciones, y suplico que me limpies y purifiques mi corazón con tu sangre. Dame la potestad de ser llamado tu hijo, pero eso se hará recibiendo perdón de mis pecados. Lo reconozco que soy un pecador y por ende expreso mi necesidad de que tú me perdones. Padre, tu palabra es fiel y yo sé que he recibido perdón de mis pecados, y ayúdame a ser fuerte y caminar contigo. Gracias por la bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mi amigo, si tú has hecho esta oración y lo has hecho con un corazón humilde, un espíritu contrito, la palabra es fiel y Él te ha hecho hijo de Él. Si tú quisieras apoyo espiritual, déjame un mensaje, yo te estaré apoyando en oración. Si tienes una necesidad así que quieras también hacérmela saber, yo esperaré un mensaje para que también me una en oración contigo. Sigue estos caminos, son los caminos que nos llevan a la vida eterna. Te invito los martes a las 7 de la noche, los viernes a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Que Dios siempre sea el que te acompañe en todo tu caminar en este mundo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.